El Señor nos dice, yo te estoy llamando a ti, yo te estoy eligiendo, confío en ti y déjate transformar para hacer nueva otra realidad. Descúbrete como marcada a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar. Con la alegría de ser discípulo de Cristo que nos ha salvado, vamos a evangelizar. Para todas las periferias del mundo llegar, más que para ser amados, para amar y anunciar que Cristo vino, murió, resucitó. Por la persona del hombre que muere, que sufre, que llora en cuerpo y alma, corazón. Se entregó para dar vida por él, con él y en él seguimos. La iglesia está llamada a seguir sus mismos pasos, a seguir su mismo camino. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en nuestra ficha número 12, que lleva por título Eligió a 12 y los nombró apóstoles. Y el texto está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 19. Y el texto dice que en aquella ocasión Jesús subió a un monte a orar, y ahí pasó toda la noche haciendo oración. Al día siguiente, muy de mañana, de entre sus discípulos, eligió a 12, a los que llamó apóstoles. Inmediatamente, el texto nos nombra a los 12 que eligió como apóstoles, entre ellos Simón, a quien después llamó Pedro. Después bajaron de la montaña y se encontraron en un lugar llano. Ahí Jesús se puso a predicar a mucha gente que había venido, y toda la gente se acercaba porque querían tocarlo y querían que Jesús lo sanara. Para reflexionar, vemos que el número de apóstoles que Jesús elige es 12, un número significativo porque representa también a las 12 tribus de Israel, es un número simbólico. El texto dice que había muchos discípulos, pero a 12 los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, es decir, todos somos discípulos del Maestro, pero Dios elige a algunos para que lo acompañen en la misión que el Padre le ha encomendado. Y claro, que todos también estamos llamados al apostolado. También nosotros debemos hacer nuestra la misión de Jesús. Pero ¿cuál es esa misión? Cuando Jesús baja del monte, lo manifiesta. Anunciar el Evangelio y ayudar en lo más posible a todos nuestros hermanos. Remediar, sanar la vida de los que sufren. Jesús anuncia, sana y libera a las personas que se acercan a Él. Esa también es la misión para los que hemos decidido tomar el camino del apostolado del Señor. Te invito a que a continuación veas el siguiente testimonio de 3 hermanos nuestros que han sido llamados a ejercer el ministerio sacerdotal. Amigos, continuamos en Verdaderamente Humano. El día de hoy estamos muy felices y agradecidos con Dios porque nos permite compartir con estos 3 nuevos sacerdotes que apenas hace unas semanas recibieron de parte de nuestro señor arzobispo pues la unción sacerdotal, a quienes saludo con mucho gusto y les agradezco el tiempo que nos brindan para compartir este momento. Entonces quiero pedirles también que por favor se presenten, que nos platiquen un poquito de dónde vienen, de dónde son, qué hacen ahorita. Entonces, pues si quieren, comenzamos con el padre Diego. Pues mi nombre es Diego Alejandro Granados, acabo de ser ordenado y pues estoy en la parroquia Santiago Apóstol Tlaxcala, en Isidro Favela, y mi parroquia de origen es Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia La Retama, Huixquilucan, Estado de México. Gracias, padre Diego. ¿Qué tal? Los saludo con gran afecto y alegría. Mi nombre es Edgar Reyes. Estoy ahorita prestando mi servicio en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la Cañada Atizapán. Ahí estuve también prestando mi servicio como diácono hace 8 meses. Y mi parroquia de origen o mi comunidad de origen es la Catedral de Tlanepantla. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Isaías Cedillo Vázquez y estoy sirviendo actualmente en la parroquia de María Madre de la Iglesia, Fuentes de Satélite. Y soy originario de la Ciudad de México, del pueblo de Cuautepec, Barrio Bajo, y pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la vida y la fe. Muchas gracias, padres. Pues bueno, esta ficha que ahora meditamos, y por eso pedimos el testimonio de ustedes, porque habla del llamado que Jesús hace por sus discípulos. Y lo hace, la ficha divide muy bien los momentos, el antes, durante y después. Primeramente, Jesús los llama, después los constituye sus apóstoles y en el tercer momento les enseña para qué son sus apóstoles, ¿no? Dice que muy de mañana los llamó, después
los constituyó apóstoles y después fueron a sanar y a predicar junto con Jesús. Entonces quisiera que en esta línea de tiempo que el Evangelio nos marca, pues también nosotros platiquemos cómo la palabra de Dios se sigue haciendo actual, cómo Dios sigue llamando, cómo Dios sigue constituyendo apóstoles y cómo Dios sigue fortaleciéndolos y acompañándolos en el ministerio. Entonces, pues uno de ustedes que nos pudiera platicar el inicio, el llamado, cómo fue que Dios lo llamó, cómo fue que Dios lo enamoró y cómo fueron confirmando que esta era su vocación. Sí, tomo la palabra y pues bueno, quiero empezar diciendo que el llamado de Dios es muy distinto, es muy universal, muy variado. A cada uno lo llama desde su realidad, desde su condición y pues es algo en lo que uno pues toma conciencia, ¿no? Uno no es perfecto, pero en la medida de lo posible se va perfeccionando. Y lo descubro así. Cuando yo era pequeño, mis papás sí nos llevaban a misa, pero nos llevaban a las 5 de la mañana y para llegar a misa de 6 a la Basílica de Guadalupe. O sea, teníamos que caminar 1 hora. Yo tenía alrededor de 6, 7 años y pues eso a mí no me gustaba. ¿A qué niño le va a gustar ir caminando a misa para no encontrar lugar y quedarse dormido, ¿no? Y entonces fue así más o menos un proceso de 4 años hasta que llegué a la edad de 9 y llegamos a Tlalnepantla. Mis papás consiguen un mejor trabajo, llegamos a Tlalnepantla Centro y pues yo llegué a la catedral, fui un día solo a misa y me quedé en la primera banca, estaba admirado del retablo. Nunca había visto un retablo, entonces lo estaba viendo, sale el sacerdote, el padre Ángel Nieto, y me quedé enamorado de la misa en aquel preciso instante. ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? 9 años. 9. Sí. ¿Y ya ibas solo a misa? Pues ese día fui, me escapé de la casa, fui y ya, regreso a casa y me dicen mis papás, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y le dije, fui a misa. ¿A misa? Sí, fui a misa. Y ya les dije que le iba a llorar al padre y me dijeron, estás loco, no vas a ir. Le digo, no, yo ya quedé muy formalmente con el padre que voy a ayudarle los domingos. Y pues ya íbamos. Y entonces solo iba yo a misa, mis papás esporádicamente iban, mi hermana no iba a misa. Y pues yo ahí fui creciendo con el testimonio de don Ricardo Guízar, con los padres, diferentes padres que estuvieron aquí en la catedral y que ahí descubrí la riqueza de cada uno de ellos, ¿no? Claro, con sus limitaciones como todos nosotros, pero también muchas riquezas, la gracia de Dios que va transformando la vida de cada uno de nosotros. Hasta que decidí entrar al seminario, tuve mucha ayuda espiritual en oración, no solo de la comunidad de la catedral, sino también de los mismos padres, mi propia familia que después empezó poco a poco a adentrarse a la fe y llego al seminario. Llegar al seminario, dejarlo todo, me había quedado en mi primera opción en la universidad, iba a ser ingeniero químico industrial, les digo que no, y ingreso al seminario. Y en el proceso de la vida ahí creciendo, pues en un momento de la etapa de filosofía entré en crisis. Miré las redes sociales de algunos compañeros de generación de la prepa que iban a estar conmigo en la universidad y yo ya los veía, uno en Inglaterra, otro en Canadá, otro en otras partes de la República y les iba bien económicamente, se veían muy felices y yo decía, ¿y yo qué tengo aquí? Los estudios no están oficialmente validados, si me salgo no tengo nada seguro, no tengo un ingreso económico, ellos les ayudan a sus papás, yo no. Y entonces fueron muchas cosas que empezaron a bombardear y ahí fue la crisis. Hasta que un día en la noche fui al Santísimo, lloré y le dije, tú me metiste aquí, tú me llamaste, ahora o me sacas o me mantienes. En esas palabras textuales prácticamente fue lo que le dije. Y recuerdo que al día siguiente en la Eucaristía estábamos ya en la celebración y la antífona antes de la comunión decía así la cita textual, sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso fue para mí la respuesta de Dios, o sea, Edgar, ten por seguro que yo estoy contigo siempre, ¿no? Y fue lo que me dio para seguir continuando en este proceso. Ahorita que dices el llamado, bueno, que nos cuentas sobre tu llamado, bueno, te llamó muy pequeño, ¿no? A los 9 años. Pero bien dices, el llamado uno lo recibe, o los sacerdotes y las personas en general, ¿no? Reciben el llamado de Dios
a su momento. Y pasó con los discípulos. En la comunidad de los apóstoles pues estaban Pedro y los más grandes, ¿no? Pero también había jóvenes y estaba Juan y había absolutamente de todo. Lo cual nos habla pues justo esto, ¿no? La universalidad de que Dios llama cuando tiene que llamar a quien tiene que llamar. Es correcto, Chema. Muchas gracias, Padre. Y bueno, ahorita que nos platicabas un poco del seminario, pues son muchos años de formación, son muchos años de estar confirmando el llamado, de ir descubriendo si es por aquí o si no, de estar con Jesús, de irse configurando, como ahora lo maneja, ¿no? La formación en seminario, irse configurando con Cristo para llegar a un momento. Que bueno, aquí las personas que nos ven se imaginarán a la novia, ¿no? Que toda su vida espera el día de la boda y cuando llega el día de la boda es lo máximo. Para ustedes, el día de la ordenación seguro que es un día que marca su vida. En el Evangelio nada más nos dice, y los llamó apóstoles. O sea, les dijo, ustedes son mis discípulos y con eso quedó. Pero a ustedes les da todo un sacramento, les da una celebración, les da años de preparación. Pero ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento de la ordenación? Las horas antes, los momentos antes, el tiempo en que están ahí postrados. ¿Cómo lo vive un sacerdote? Pues voy a tomar la palabra. Y me recuerda todo esto a una frase que dice el Papa Francisco. No hay pecador sin pasado, pero tampoco sin futuro. Yo creo que los 6 que fuimos ordenados lo vivimos de diferente forma, ¿no? Con diferentes sentimientos, con emociones. Y pues me toca contarles a mí lo que me pasó, ¿no? Yo creo que algo que me marcó fue hace 9 meses. O sea, hablar del momento de la ordenación es hablar de 9 meses antes. ¿Qué había pasado? Pues me habían dicho, espérate tantito, piénsalo, te vamos a dar un tiempo para que trabajes ciertas actitudes, que madures como persona. Y pues yo iba desalentado y recuerdo que en los ejercicios espirituales para las ordenaciones del año pasado, pues yo estaba destrozado, sentía como algo que no me podía creer, ¿no? Que me hubieran dicho, espérate. Entonces entré al Santísimo y le dije, Señor, yo no me voy a preocupar por nada, solamente me voy a preocupar para servirte, ¿no? Y tú ocúpate de todo lo demás. Entonces, una vez que terminan los ejercicios, me dicen mi destino, llego a Santiago Apóstol Tlaxala y empiezo a experimentar cierta compañía de mi párroco, el padre David Granillo, y algo que también me marcó fue lo que me dijo. Me dijo, no te esperes a vivir lo que ahorita lo puedes hacer, ¿no? Lo que por ahorita puedes hacer. Y yo no entendía hasta que una tarde me dijo, el obispo, el día de tu ordenación solamente va a confirmar lo que ya estás viviendo ahorita. Porque muchas veces tenemos esa idea de, cuando seas sacerdote, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a seguir? Y el padre me decía, no, ya desde ahorita ve pensando en cómo tienes que vivir, para que cuando llegue el día de la ordenación, solamente el obispo diga, confirmo lo que ahorita ya estás viviendo. Y yo creo que fueron palabras muy sabias. Yo me entregué a la parte pastoral, en línea, muchas actividades, el padre me abría proyectos y me decía, pues hay que echarle más ganas, hay que trabajar en el área humana, también me hacía algunas recomendaciones. Y fue trabajar. Cuando llega el momento de la ordenación, yo una semana antes tenía retiros, casi 3 retiros, eran viernes, sábado, domingo, una semanita antes, para niños de confirmación y comunión. Y pues yo decía, pues ya se viene la ordenación y estoy ya una semana. Pero yo me recordé esas palabras que dije en el inicio. Señor, yo me voy a dedicar a lo tuyo y tú dedícate a lo mío, ¿no? Y fue como estuve en los retiros, estuve acompañando y me olvidé del momento de la ordenación. Y o sea, yo estaba sirviendo a mi comunidad. Y yo creo que eso fue una preparación para lo que iba a venir. Cuando llega el momento de la ordenación, sí, o sea, iba caminando en la procesión, íbamos en procesión, y yo decía, ya es el momento, ¿no?
Ya es el momento de que confirmen lo que ya estoy viviendo. Y se siente una gran alegría, ¿no? Pero también era consciente de los retos como iglesia. Yo creo que algo que me ayudó a discernir es que si no tienes miedo al sacerdocio, no hemos discernido bien. Esa era una de las frases que resonaba en mi corazón, porque yo tenía miedo, ¿no? Tenía miedo, porque sabía la actividad pastoral, sabía los retos como iglesia, pero que ahora el Señor me decía, te voy a dar la gracia para continuar tu trabajo. Yo creo que eso es cuando el Señor los capacita a los discípulos, que los sube, los nombra discípulos y los capacita a vivir esto en toda su vida y con estos grandes retos, ¿no? Yo creo que recibir los signos el día de la ordenación fue algo muy claro para mí, ¿no? Todo esto tiene que ser para servir. También hay una frase que nos pasó cuando fui a recoger el ornamento a Huamantla, allá mandamos a hacer los ornamentos, y entonces pues un padre de Oaxaca que tiene 42 comunidades, me estaba platicando, estábamos platicando, me entregan el ornamento y lo ve y dice, muy bonito ornamento, pero ahora hay que servirlo. Así me dijo, palabras textuales. Y también fue algo que el día de la ordenación yo veía mi ornamento y decía, esto tiene que ser para el servicio, porque muchas veces podemos quedarnos en lo bonito de la celebración, en lo que aparece, ¿no? En lo elegante que se ve, pero muy pocas veces ese día hacemos conciencia de que todo eso es un signo para el servicio. Y de la misma forma en el Evangelio, así Jesús aterriza a sus discípulos, ¿no? En cuanto les dice, son mis apóstoles y demás, inmediatamente van a las comunidades y les da ejemplo, porque dice el texto, se acercaban para que los sanara, se acercaban para que los curara y pues para servir al pueblo, predicaba. Y entonces ahora, pues Padre Isaías, ya ha sido llamado, ha sido ordenado y ahora es este momento en el que Dios dice, ahora vamos a servir, ahora vamos a sanar, ahora vamos a curar personas. ¿Cómo ha sido para ti este momento? Pues ha sido un momento de mucha gracia de Dios, mucha misericordia. Recuerdo que me tocó celebrar el siguiente domingo, nos ordenaron el jueves, el domingo me pide mi párroco ahí en Cuautepec, me dice, ¿sabes qué? Celebra tú las 3 misas para que estés con la comunidad, con el pueblo que te vio nacer y crecer. Y acepté con mucho gusto y había una diferencia entre las misas de 1 hora. Entonces, en ese momento, pues, mucha gente se me acercó para pedirme la confesión. Entonces se acercó una persona y me pidió la confesión, iniciamos el momento del encuentro con el Señor a través del sacramento de la reconciliación, y pues era una persona que venía muy mal. La escuché, yo escuchaba sus problemas y decía, ¿qué le voy a decir? Humanamente yo decía, híjole, me veo rebasado, pero yo creo que la gracia del sacramento nos da pues esa gracia para poder dar respuesta, por supuesto el Espíritu Santo. Y en el momento que le doy la absolución, esta persona empezó a llorar. Y yo en ese momento literalmente vi la misericordia de Dios, cómo sanó a esa persona y que se fue reconfortada. Fue un momento de mucha gracia y por supuesto decía, es que por supuesto que nosotros desde nuestra humanidad quedaríamos limitados, pero ahí está la gracia del sacramento, la gracia de Dios y Dios que se mantiene fiel en sus sacramentos. Fue una experiencia pues que nunca voy a olvidar. Padres, pues muchísimas gracias por sus palabras, por su entrega, por su respuesta, porque en su persona vemos 2 cosas. Una, que esa historia que se nos cuenta en el Evangelio, ese texto no es algo que pasó y ya se quedó, sino que es algo latente, sino que es algo que sigue vivo, es algo que sigue ocurriendo. Dios sigue llamando personas y personas le siguen respondiendo generosamente. De verdad, muchísimas gracias. Hacemos mucha oración en la diócesis por ustedes.
Y también por los otros 3 sacerdotes que, bueno, hoy por circunstancias no pudieron estar aquí, pero fueron 6 los que se ordenaron por gracia de Dios, y hacemos mucha oración por ustedes. Quisiera por último pedirles que alguno de ustedes pudiera dirigirle una palabra a los jóvenes que ven este programa y que a lo mejor en algún momento de su vida sienten, igual que ustedes, el llamado o el chispazo de la llama al sacerdocio. ¿Cuál sería el consejo que ustedes le darían? Edgar es el que... Pues hay igual tomando como cita bíblica, ¿no? Jesús nos dice, no son ustedes los que me eligen, sino soy yo quien los elijo. Y recuerdo que en la Pasión de Cristo, en una de las películas, está Cristo tomando la cruz y está María sobre un pasillo y ve caer a su hijo. Y la escena, ¿no?, que hace la reminiscencia a la infancia de Jesús, y que se acerca María a Jesús y le dice, ¿ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? Pues igual, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de los que tienen la inquietud, y ver nuestra propia realidad, y nuestra realidad que a veces no es la mejor, ni la más santa, el Señor nos dice, yo te estoy llamando a ti, yo te estoy eligiendo, confío en ti, y déjate transformar para hacer nueva otra realidad, con la gracia de Él mismo, ¿no? Entonces, no tengamos miedo. El miedo es bueno hasta cierta medida, pero hay que afrontarlo. Hay que vivir el amor, la misericordia de Dios, así como lo recibimos, lo asimilamos, comunicarlo a los demás. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues gracias a los 3 por este momento. Hacemos mucha oración por ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. El llamado que Jesús hace para seguirlo como su discípulo y ser enviado como su apóstol es universal. Atrévete a seguir al Maestro y a colaborar con Él en el plan de salvación. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en todas nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 6 de la tarde se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y no olvides que es con tus palabras, pero sobre todo con tus acciones, que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. Escucha con fidelidad y anuncia con valentía que no hay nada más sólido, profundo y sabio que ese anuncio en esta canción, comunicando a los hombres los frutos de la salvación. Cristo vive en medio de nosotros, Él siempre es fiel, su palabra se hace vida aquí en su grey. Somos una iglesia en salida. Escucha con fidelidad